Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tercera sesión de este propedéutico que hemos llamado El poder de los sueños lúcidos. Y pues ya mañana va a ser el último día para tener estas reuniones que hemos tenido toda la semana, ¿no? Casi toda la semana. Eh, y hoy tenemos un tema que me tiene muy entusiasmado y ha sido un día muy, muy bueno, muy emocionante. Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a poner la presentación para poder mirar el título, María Sabina Jodorowsky y los sueños compartidos. ¿Qué tema, eh? Digamos, con estas personalidades y con esto tan interesante que son los sueños compartidos. Eh, esto, por supuesto, en el marco de este propedéutico llamado El poder de los sueños lúcidos, que es justamente un propedéutico de cara al curso Guerreras y Guerreros del Ensueño. Es el curso que hemos dicho ya, eh, el curso que te enseña, que te prepara, ¿no? Que te ayuda a descubrir cómo lograr sueños lúcidos y obtener todos los efectos maravillosos que conlleva tener sueños lúcidos. Yo les puedo compartir que apenas anoche hice una práctica de sueños lúcidos, una de esas prácticas que enseñamos en este curso, y estoy muy feliz. Ha sido una sensación muy, iba a decir grata, pero en realidad muy emocionante más bien. Al final yo creo que se los puedo compartir porque nos interesa más revisar el contenido de la sesión del día de hoy para hablar de las personalidades que nos interesan más, ¿no? María Sabina, Jodorowsky, y esto de los sueños compartidos. Insisto, ya se pueden inscribir al curso Guerreras y Guerreros del Ensueño. Esta semana tienen el mejor descuento y debo insistir en esto, me interesa mucho insistir en esto. Las personas que llegaron, en este momento hay personas que están formándose en el curso que tiene varios niveles, tiene 5 niveles de Guerreros y Guerreras del Ensueño. Hay personas que ya están inscritas al cuarto nivel, están a punto de llegar al final. Las personas van a poder entrar a estas sesiones donde vamos a hacer cosas, las mismas que hicimos, van a tener la información, la misma que ya tienen las personas que llegaron a este cuarto nivel, pero vamos a hacer más. Vamos a hacer muchas meditaciones, mucho trabajo de recapitulación, mucho trabajo de ensoñación para fortalecer este trabajo de guerreros y guerreras del ensueño, para tener sueños lúcidos. Entonces, las personas que llegaron ya ahorita hasta el cuarto nivel no tienen que inscribirse de nuevo, les vamos a compartir al grupo de todos modos las ligas para entrar. Las personas que tomaron 1 o 2 niveles anteriores y que no llegaron más lejos, les podemos hacer un descuento. En este momento hay un súper descuento. Ya compartimos en las comunidades y en los de WhatsApp y en los canales de Telegram la página de inscripción donde están la posibilidad de inscribirse con el descuento, el fabuloso descuento que tenemos esta semana, que insisto, 5 niveles con información todo un año, ¿no? Un súper entrenamiento. Eh, por favor, las personas que llegan a cuarto nivel no se pueden, no sí se pueden, o sea, sí les vamos a pasar la liga, pero no se inscriban porque lo van a tener el acceso gratuito. Quien ya haya tomado solamente 1 o 2 niveles de sueños lúcidos, le podemos hacer un descuento sobre el descuento que ya hay en este momento. Así que bueno, pueden aprovecharlo, ¿no? Es la idea. Bueno, sin más información al respecto, podemos, me parece, iniciar. María Sabina Jodorowsky y los sueños compartidos. Vamos a iniciar. Les comparto que en esta ocasión hemos tomado eh, hemos tomado textos, ¿no? Fragmentos de 2 textos. El primero es La danza de la realidad y el segundo es Los hongos alucinantes de Fernando Benítez, que no se ve aquí por mi... ya le voy a quitar esto de este fondo. Lo tuve que poner para una reunión específica
pero bueno, a mí no me importa que ustedes vean la habitación en donde estoy. Em, pero bueno, comencemos un poco, ¿no? Con información sobre Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es una persona que está viva, es una persona que yo debo confesar fue la primer persona de la que supe sobre los sueños lúcidos. Yo supe gracias a él, yo leí su libro La danza de la realidad cuando estaba en la preparatoria hace algunos ayeres, eh, y quedé impactado, quedé sorprendido, sobre todo quedé sorprendido por la calidad literaria que tiene él. Escribe de una manera sumamente emocionante y me parece que no está suficientemente valorado como escritor, como literato. Yo creo que sí está valorado, pero creo que se le valora más por otras cosas, por el asunto de la psicomagia, quizá por cosas que él preferiría ser valorado. Tengo esa sensación, ¿no? Como tarotista o como estudioso del tarot o como incluso como psicomago, ¿no? Yo creo que ese sería lo que le gustaría. En aquel entonces yo entré en una especie de Jodorowsky manía, ¿no? Empecé a leer lo que encontraba de él en aquellos ayeres incipientes del Internet, que no es el Internet de ahora, por supuesto, y encontré muchas cosas, pude descargar libros y cosas, eh, y leí bastante sobre él y quedé muy sorprendido con su actitud, que es una actitud, me parece, que tiene una rebeldía muy jovial, ¿no? Entonces, me encantó. Eh, y fue ahí la primera vez que yo me enteré que existían los sueños lúcidos. Poco después, no, no es cierto, tiempo después de leer ese libro pude tener mi primer sueño lúcido, que fue una cosa realmente sorprendente, pero muy marginal, ¿no? Yo no tuve sueños lúcidos en forma, sino hasta muchos años después. Entonces, bueno, leamos brevemente sobre Jodorowsky. Es obviamente información popular, esto está en Wikipedia, solamente para darnos una idea de quién él es. Alejandro Jodorowsky Prulansky nació en Tocopilla, Antofagasta, el 17 de febrero de 1929 y sigue vivo. Es un artista, cineasta y escritor chileno nacionalizado francés de ascendencia judío-ucraniana. Desde 1948 ha trabajado como novelista, guionista, dramaturgo, ensayista, director de cine y teatro, actor, director de cine, escritor de historietas, músico, compositor, filósofo, psicomago, titiritero, mimo, psicólogo, dibujante, pintor, escultor y autor de cómics. Es decir, es un desorientado vocacional, como yo comprenderé, lo cual me hace tenerle respeto solo por esto. Su faceta de clown, ¿no? De actor de carpa, de teatro de carpa, ¿no? Itinerante, de circo, es una cosa muy interesante que, por ejemplo, aquí no está eh, dicha, ¿no? Si acaso mencionada como mimo y titiritero, pero en realidad hizo más cosas al respecto. Ha publicado 41 libros originales entre 1963 y 2022. Nadie puede negar que es un autor prolífico. Es autor de más de 200 cómics entre 1965 y 2022. Y si han tenido oportunidad de leer sus cómics, son cosas muy extravagantes y sobre todo con un corte esotérico espiritual muy interesante. Ha dirigido 10 films entre 1957 y 2022. De hecho, creo que su último film, o el más reciente, fue justo La danza de la realidad, interpretada por su hijo, que es La danza de la realidad de su autobiografía. Un libro magnífico, maravilloso, recomiendo mucho que lo lean. Es de verdad excepcional y emocionante. Eh, es mayormente conocido por su prolífico aporte al cine de vanguardia, especialmente por El Topo en 1970 y La montaña sagrada, 1973. Su trabajo se caracteriza por imágenes violentamente surreales y una mezcla híbrida de misticismo y provocación religiosa, que le ha ganado una amplia veneración dentro del cine de culto. Junto con Ronald Topor y Fernando Arrabal, es el fundador del movimiento Pánico, un movimiento que tenía que ver con, yo leí sobre lo pánico hace muchos años, ahora no recuerdo muy bien, pero tenía una clara tendencia surrealista
y tenía que ver con, justo con provocar una emoción. Pero bueno, mejor no hablo más porque la verdad es que lo leí hace muchísimo. Leí incluso un par de obras que tenía muy breves, pánicas, obras, guiones de teatro. Pero bueno, estoy hablando de hace muchos años cuando lo leí. Tenía también un texto que era una especie de formación de cineastas, ¿no? Y era una cosa, un tratado, una especie de tratado esotérico sobre la luz y la composición, muy interesante. Esas cosas que estoy seguro que todavía se encuentran en internet, ¿no? Pero bueno, antes era todo muy mágico, ¿no? Uno se encontraba cosas que casi nadie estaba investigando o que, ¿no? Blogs, ¿no? Hoy todo el mundo navega en realidad en Facebook, las primeras páginas de Google, navega entre aplicaciones, ¿no? En ese tiempo había que buscar en blogs y cosas así, navegar en una verdadera internet. Bueno, a la edad de 24 años emigró de Chile, recalando en París, Francia, en 1953. En 1960 emigró a México y luego en 1972 a Nueva York, Estados Unidos. Desde finales de 1974 reside en Francia otra vez. Muy interesante porque su momento en México fue un momento de cierta fama. Acá montó una obra de teatro, eh, ¿cómo se llamaba? El gusto de todos, creo, no lo recuerdo, en donde al final todos se desnudaban y fue todo un borlote en aquellos lejanos y puritanos días de México. Eh, También acá en México conoció a Pachita, la curandera que canalizaba al hermanito con la que trabajó Greenberg, Jacobo Greenberg, y también me parece que acá hizo algunos films, eh, y conoció también a Carlos Castaneda acá, el caballero, o al menos esas cosas cuentan en su texto La danza de la realidad. Bueno, en su texto de La danza de la realidad se puede ver que conoció a medio mundo, ¿no? Era un tipo asiduo eh, a los cócteles, como le dicen por ahí, ¿no? De, de la gente famosa del mundo del arte y la magia y la espiritualidad, ¿no? Bueno, leamos el fragmento que he seleccionado para ustedes el día de hoy, el libro La danza de la realidad, de Alejandro Jodorowsky. Insisto, un excelente libro que les recomiendo mucho. Y en este libro tiene un capítulo que, si no mal recuerdo, se llama El sueño sin fin, que es donde él explora su faceta como onironauta, es decir, como soñador lúcido, o como alguien que trabaja con sus sueños para lograr fines específicos. Entonces, comencemos la lectura comentada. Las imágenes oníricas son experiencias que nos transforman, tanto como los hechos de la vida real. En verdad, sueño y vigilia marchan tan juntos que al hablar de ellos nos referimos a un solo mundo. Esto ya lo hemos dicho un poco en estas sesiones y acá Jodorowsky lo vuelve a recalcar. ¿Cómo lo van a recalcar? Yo creo la gran mayoría de onironautas que puedan ustedes investigar. Uno deja de buscar el desprendimiento, la lucidez y acepta con humildad la beatitud. Está hablando de momentos en donde uno trabaja con los sueños, ¿no? El desprendimiento, es decir, salir del cuerpo o los sueños lúcidos. Y acepta con humildad la beatitud. ¿A qué se refiere? Los sueños lúcidos se han convertido en sueños felices. Está hablando de un momento. Sin embargo, no se llega a ellos de golpe. Se pasa por diferentes etapas. En lo que a mí se refiere, cuando dejé de jugar al mago y ya hube domado las pesadillas, convirtiendo cada amenaza en aliado, en regalo, en energía positiva, comencé a soñar transformándome en mi propio terapeuta. Aquí un breve comentario. Es importante esto que está diciendo porque cuando uno lee justo la danza de la realidad, había seleccionado un fragmento más largo donde justo se enfrenta a sus pesadillas y cómo las va resolviendo y después cómo descubre, que yo creo que más adelante, no ahora, vamos a hacer una transmisión en vivo donde él habla de todo esto y sobre todo de cómo descubre poder hablar con las personas que fallecieron, con el mundo de los muertos. Es una cosa fascinante, fascinante
desde lo poético en cómo lo narra, hasta las conclusiones a las que llega, que son conclusiones en las que yo estoy de acuerdo en su mayor parte, pero tengo ciertas diferencias respecto a lo que yo creo y a lo que yo he experimentado. No quiero ahondar mucho en eso, pero en general comparto muchas de las cosas que él dice. No siempre fue así, alguna vez estuve muy en desacuerdo con otras cosas, específicamente con los sueños, no podía estar ni de acuerdo ni desacuerdo, porque pues no, eh, no lo había experimentado como tal. Eh, pero es muy interesante toda esta parte cuando habla de cómo llega al mundo de los muertos y logra comunicarse con ellos regularmente. Y sobre todo, cómo al inicio sus sueños, sueños lúcidos sobre todo, son pesadillas terroríficas. Esto yo lo puedo corroborar en carne propia. Les puedo asegurar que mis primeros sueños lúcidos fueron espeluznantes, espantosos, ¿no? Y alguien se preguntaría, bueno, Daniel, ¿y entonces por qué quieres que alguien más haga esto? Bueno, porque gracias a ello logré sanar muchas cosas, logré superar muchas cosas y me di cuenta que logrando esas cosas en los sueños, lograba cosas en la vida de vigilia o en la vida del día a día, como le llaman. Esto es muy importante y es justo lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero entonces lo dice Jodorowsky, cuando dejé de jugarle al mago, es decir, cuando dejó de pelearse con los demonios y monstruos que le desaparecían, pudo pasar a otro momento, al momento del más bien el terapeuta. La beatitud, él tiene un concepto muy interesante, Jodorowsky, porque es una persona muy cercana a la espiritualidad. Y en este libro habla de algo que él llama santos civiles. Los santos civiles son, dice él, personas que sin pertenecer a ninguna religión, sin profesar, sin practicar ninguna práctica abiertamente espiritual, ¿no? Ninguna ideología específica que remita a algo parecido justo a una religión o una secta, nada espiritual, hacen el bien por vocación. Diría que desinteresadamente, pero no creo que haya un desinterés, hay un interés muy grande, que es dar, que es amar. Eh, Esto me parece un concepto muy hermoso que él habla eh, de la santidad civil, ¿no? Cuenta la historia de un artista, me parece norteamericano, que escribe, su obra de arte es escribir en cualquier parte donde él va, de diferentes formas, de formas artísticas, la palabra love. Y se unió después, me parece, con un artista de otro país, de otra habla, creo que era francés, para que pudiera escribir él también en su ciudad, Amour, ¿no? Es decir, simplemente que las personas pudiesen mirar a donde iban la palabra amor, ¿no? Esto ya simplemente implicaba para ellos un ejercicio de, digamos, de activismo espiritual sin pertenecer a ninguna ideología ni ninguna religión. Es por eso que tengo la sensación de que aquí Jodorowsky empieza a hablar justo de esta beatitud, ¿no? En donde más bien lo que se pretende ya no es esta fascinación y toda esta algarabía o alborote de lo que implica un sueño lúcido. Al inicio es muy fascinante, al inicio es terrorífico y después cada vez se van haciendo más bien divertidos, lúdicos, hasta que más bien quizá después podamos tener la idea, la intención seria de lograr cosas con esto. Y es lo que yo siempre digo en muchas de mis charlas, proponernos cosas grandes, proponernos cosas que hagan mucho bien, que nos hagan bien primero a nosotras y a nosotros y después a otras personas, ¿no? Me parece que el camino. Me parece que es un concepto similar a la santidad civil, ¿no? A los santos y a las santas civiles de los que habla Jodorowsky. Entonces dice, en lo que a mí se refiere, voy a leer de nuevo todo esto. Uno deja de buscar el desprendimiento, la lucidez y acepta con humildad la beatitud. Los sueños lúcidos se han convertido en sueños felices. En este momento en que escribe Jodorowsky, no, pues, al inicio no eran así. Sin embargo, no se llega a ello de golpe, se pasa por diferentes etapas. En lo que a mí se refiere, cuando dejé de jugar al mago,
Y ya hube domado las pesadillas, convirtiendo cada amenaza en aliado, en regalo, en energía positiva, que es un concepto muy junguiano, ¿no? El trabajo con la sombra, de reintegrarlo o iluminar la sombra es junguiano, reincorporar lo fragmentado sería gestáltico, ¿no? De Peirce. Eh, Convirtiendo cada amenaza en aliado, en regalo, en energía positiva, comencé a soñar transformándome en mi propio terapeuta. Curé heridas emocionales, consolé carencias. Por ejemplo, y aquí cuenta un sueño. Estoy descansando desnudo en mi dormitorio, tal como es en realidad. Un cuarto con paredes y cortinas blancas, un lecho de tablas, un colchón duro, una mesita de noche, una silla y un pequeño ropero, nada más. Ningún adorno. Aparece mi padre con la misma edad que yo. Se apoya en su bicicleta que tiene sobre el guardabarros de la rueda trasera una caja llena de mercadería, ropa interior de mujer, corbatas, baratijas. Está vestido con el traje que copió de una fotografía de Stalin. Me pregunta con intensa expresión de sorpresa, ¿qué hago aquí? Y le respondo, soy tu hijo, ya no estás en Matucana, ahora habitas en mi nivel de conciencia, le dice. Deja esa bicicleta, no eres un comerciante, eres un ser humano. Olvida tu uniforme de comunista y reconoce que adoraste un falso héroe. A medida que hablo, la bicicleta se esfuma y también su traje queda desnudo. Me acerco a él con los brazos abiertos. Retrocede con repugnancia, ¿no? Se acerca y él retrocede con repugnancia. Calma, deja de avergonzarte de tu sexo, le dice Jodorowsky. Hace una eternidad que sé que es pequeño. Esto no importa. Esto es todo un arco ¿no? en el libro respecto a la sexualidad o más bien la fisiología de fisionomía, sería creo más bien, del padre de Jodorowsky, lo que repercute en su vida diaria. El amor, le dice Jodorowsky, el amor filial existe también. El amor filial existe y también el paternal. Tanto miedo tenías de ser homosexual como tu hermano, que eliminaste todo contacto físico entre nosotros. Los hombres no se tocan, decías, y en toda mi niñez nunca me diste un abrazo, nunca me besaste. Hiciste que te temiera, nada más. A la menor falta, me dabas un golpe o un grito rabioso. Es un error erigir la paternidad sobre un zócalo de miedo. Quiero que sea el amor y no el terror el que me ate a ti. Fui tu víctima cuando pequeño, pero ahora que soy mayor, voy a tomarte entre mis brazos y tú harás lo mismo. Y sin temor lo abrazo, lo beso y luego lo meso como si fuera un párvulo, ¿no? Un niño. Y al aquietarlo, siento la fortaleza sorprendente de su espalda. Ahora tiene 100 años y yo también. Somos dos ancianos, recios, llenos de energía. El amor alarga la vida, Padre mío. Sigo meciéndolo con audacia, con ternura. Como tú nunca te comunicaste conmigo por el tacto, yo también le he negado todo contacto corporal a mi hijo Axel Cristóbal. Y aparece, ¿no? Esto lo dice Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, y aparece con la edad que yo tenía en la época de mi sueño, 26 años. Aparece su hijo Axel Cristóbal. Casi estoy seguro que este es su hijo Cristóbal, supongo que es este mismo Axel Cristóbal, no creo que le haya puesto el mismo nombre a otro, pero bueno, podría ser, ¿no? Que además fue una persona famosa, que tengo entendido, falleció apenas hace unos pocos años, lamentablemente. Y si también mi memoria no me falla, él era también un estudioso del tarot y de la espiritualidad, ¿no? Igual que su padre. Continúa la narración del sueño. Lo acaricio con inmensa ternura y le pido que me acune como acabo de acunar yo a mi padre. Es decir, ahora Cristóbal acuna a Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, ¿no? Noten que los tres personajes de aquí se apellidan Jodorowsky, ¿no? Pero estamos hablando de Alejandro, ¿no? El famoso. Y ahora lo acaricio con inmensa ternura y le pido que me acune como yo a mi padre. ¿No? Y ahora él es el acunado en los brazos de su hijo. Él me toma entre sus brazos llorando de felicidad. Yo también. Me despierto. Mi hijo me habla por teléfono y me propone que tomemos el desayuno juntos.
Le digo que venga a verme. Apenas le abro la puerta, me abrazo. Él no se sorprende, me corresponde con igual cariño, como si toda la vida nos hubiéramos comunicado corporalmente. Le explico el sueño y le pido que, aparte de recibir protección, sienta que puede darla. Le dice Alejandro Jodorowsky a Cristóbal, abrázame como si fuera un niño y méseme susurrando una canción de cuna. Al comienzo, Cristóbal lo hace con timidez, pero poco a poco se conmueve y acabamos por establecer un contacto en el que el amor filial y el paternal se entremezclan indivisibles. Por fin hay bienestar y paz en nuestra relación. Wow, ¿no? Aquí merece una pausa este fragmento. Es una cosa muy sorprendente este sueño que tiene Alejandro Jodorowsky. Sin embargo, desde la visión de constelaciones familiares no sería la mejor resolución, ¿no? Porque los padres nunca eh, eh, consuelan, nunca se dejan consolar por los hijos nunca deben consolar a los padres. Esto lo quiero decir con mucho respeto, ¿no? No estoy tratando de corregirle la plana a Alejandro Jodorowsky, estoy tratando de aportar una visión diferente eh, y que, digamos, ¿no? Si alguien está en mis charlas, en mis cursos, yo sugeriría, es decir, yo no haría una resolución así, yo eh, haría una resolución diferente en donde las jerarquías se mantuvieran. Pero entiendo lo que está intentando Jodorowsky, que es superar este vínculo terrenal y pasar a una relación más bien universal, en donde todos somos seres humanos en última instancia, o incluso más allá, ¿no? Seres que están aquí encarnándose y que pueden dar y recibir amor. Es maravilloso, ¿no? Cómo enfrenta el miedo a la homosexualidad, el miedo al contacto, el miedo a dar y recibir cariño. Eso es muy hermoso, muy enternecedor. Pero insisto, yo esto lo haría diferente y lo comparto porque me siento en necesidad de hacerlo, puesto que hay personas que hacen, por ejemplo, tarot constelar conmigo y está esto, ¿no? Pero bueno, me parece que solo es un comentario. Eh, lo importante es la intención con la que está escrito esto de Alejandro Jodorowsky, por un lado, y por otro lado, lo sorprendente de que Alejandro Jodorowsky tiene este sueño y ese mismo día su hijo le llama y todo cambió. Estas cosas pasan, se los puedo asegurar. Uno tiene un sueño, a veces las cosas tardan un poco en ¿cómo decirlo? En manifestarse, en realizarse, pero muchas veces al día siguiente, como seguramente ustedes ya han experimentado, que tienen un sueño con una persona que hace mucho no tiene contacto y les llama. Si ustedes siembran un sueño o incluso tienen un sueño lúcido, eh, eh, esta noche, al día siguiente, muy frecuentemente hay algo en lo que repercutió y se puede ver, por ejemplo, en este sueño de Alejandro Jodorowsky. Serafín, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Sí, yo quería comentar un sueño que tuve parecido al de Jodorowsky, ¿no? Venga. Pero con otra simbología. Mi papá me murió ah, a principios del 98 y mi relación con mi papá no había sido muy buena porque siempre yo tenía la creencia o la necesidad de que él no me dio lo que tenía que darme. Y recientemente, no hace muchos meses, estando en los cursos tuyos, recibí, tuve un sueño en el cual él me veía, me se encontraba conmigo y me decía, mientras estuve preso, un amigo guardó esto para mí y te lo quería dar. Y me entrega un vehículo. El vínculo que entre él y yo teníamos era que nos gustaban muchísimo los vehículos, los caballos, pero el vehículo que él me entregó era un Ford modelo T dorado. Y me dijo, esto mientras estuve preso, un amigo me lo entregó. Y realmente no sé cuál es la simbología directa de ese sueño, pero lo que sí sentí era como que algo que yo deseaba que él me hubiera dado o algo que yo deseara que él hubiera tenido atención hacia mí, ocurrió en ese sueño.
porque súbitamente al día siguiente sentí como que podía realizar cualquier cosa de la cual anteriormente no tenía la capacidad de realizarlo. Wow. Muchas gracias por compartirnos esto, Serafín. Es muy hermoso. Además, si fuéramos lacanianos, te diríamos que te dio un gran modelo, ¿no? Porque te dio un modelote. Pero bueno, no somos lacanianos. Eh, Sí, pero es muy hermoso esto. Y esto, por ejemplo, que tú comentas, es justo algo que se logra con los sueños. A veces, por ejemplo, después de tener un sueño así, no necesariamente pasa algo concreto al día siguiente, pero sí la sensación interna puede cambiar y eso puede ser suficiente para lograr otras cosas o simplemente para empezar a vivir una vida diferente, ¿no? Vivir con la idea de que alguien no nos quería tanto, no nos, no sé, había una desconexión y recuperarlo eso en sueños, cosa que es terrible, es magnífico, que no hay nada, somos nuestro propio terapeuta, ¿no? Como dice Jodorowsky, cuando trabajamos con sueños y encima podemos lograr trascender esto. Y, tenemos otras historias de personas que están en estos cursos, por ejemplo, personas que, sobre todo, que tenían relaciones o exparejas y que resoñando, ¿no? Sueños, ¿no? De personas soñaban y soñaban, soñaban a esa expareja y que decían, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué lo sigo soñando? ¿Por qué la sigo soñando? La o lo. Eh, y haciendo un ejercicio de resoñación, ¿no? De resoñar ese evento, hay que interpretarlo primero, bueno, entender los símbolos para poder transformarlos. Y solo haciendo eso, los sueños se detenían, ya no había más estos sueños repetitivos y encima había una sensación de ligereza, de libertad, de haberse liberado de algo. Entonces, esto que comenta Serafín es bellísimo también, igual que el sueño de Jodorowsky, ¿no? Muchas gracias, Serafín, por compartirlo. Bueno, continuamos. Y aquí me parece que termina la parte... Eh, no, sigue un poquito más sobre Jodorowsky. Naturalmente, sin proponerlo, pasé de estos sueños en que me curaba a mí mismo a aquellos en que me procuraba de otros. Aquí empieza a contar sueños en donde empieza a ayudar a otras personas, a generar imágenes positivas para otras personas, tal cual, ¿no? Bajo su concepto del santo civil, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pero bueno, no incluí eso, incluí más bien una parte que nos va a conectar a la segunda parte de esta charla, de esta sesión. Dice Jodorowsky, si en el mundo onírico nos damos cuenta de que estamos soñando, en el mundo diurno, atrapados en el limitado concepto de nosotros mismos, debemos echar por las bordas las ideas y sentimientos preconcebidos para, con el espíritu desnudo, sumergirnos en la esencia. Una vez conseguida esta lucidez, tendremos libertad para actuar sobre la realidad, sabiendo que si solo tratamos de satisfacer nuestros deseos egoístas, seremos arrastrados por el torbellino de las emociones, perderemos la ecuanimidad, el control y, por lo tanto, la posibilidad de ser nosotros mismos actuando en el nivel de conciencia que nos corresponde. Es decir, lo que está diciendo Alejandro Jodorowsky es, eh, sí, los sueños lúcidos son maravillosos. En general, soñar es maravilloso. Pero en primer lugar, si uno sueña sin prestarles atención, sin siquiera recordarlos, desperdiciamos muchísimo, porque además se están sembrando en nosotros ideas todas las noches, que son la mente irresponsable que no se controla. Y en segundo lugar, ok, ya empezamos a prestarles atención, ya empezamos a eh, descifrarlos. E incluso estamos logrando cosas como la lucidez o cosas que parecen sorprendentes. ¡Qué maravilla! Pero si solo lo hacemos al final por diversión o por mero entretenimiento o por satisfacer necesidades banales, eh, hay mucho que se pierde ahí, mucha energía. Pero cuando empezamos a enfocar toda nuestra energía para propósitos elevados,
ahí comienzan a suceder cosas. Estos propósitos elevados, por supuesto, requieren estar presentes en la vigilia, es decir, en la vida diaria, y después llevarlos a los sueños. No parece muy real que se puedan tener propósitos elevados en los sueños y en el día a día tener comportamientos mezquinos, ¿no? Hace falta hacer trabajo todos los días. Por eso, muchos de los ejercicios que hacemos en los cursos de sueños lúcidos, de guerreros del ensueño, tienen que ver con estar entrenándose durante el día, durante el día, y después llevar eso al sueño. Una vez que se lleva al sueño, entonces sí, podemos empezar a unir ambas conciencias y empezar a trabajar por proyectos mucho más grandes que simplemente tener sueños lúcidos. Tener sueños lúcidos es la antesala para lograr cosas grandes en sus vidas, que justo platicábamos hoy. Eh, eh, Me comentaba Serafín, ¿no? Justamente, espero no ser infidente con esta conversación, si no me disculparás, ¿no? Pero me hacía notar, ¿no? La importancia de que no, pareciera que hay como una idea de que todo se puede, todo se logra o solo se logra si se tiene dinero, ¿no? O se va a lograr cuando se tenga pareja, o si se tiene un buen trabajo, ¿no? Creo que quieres comentar algo, ¿no, Serafín? Porque abriste tu micrófono. No sé si quieres compartir. No, 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 que para nada, por el contrario, fue para enriquecerte. Ya es totalmente Muchas libre de gracias. compartirlo. Muchas gracias, Serafín. Que por cierto, no sé, aquí sí ya voy a tomar un atrevimiento. Envíenle por favor un saludo y un abrazo a Serafín porque hoy es su cumpleaños, así que muchas felicidades, Serafín. Ahí escríbanle cosas lindas, por favor, de buenos deseos. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Y esto es muy importante. Cada vez que alguien se plantea lograr algo, cuando se tenga dinero, cuando se tenga buenas relaciones, buenos vínculos, cuando se tenga un buen trabajo, en realidad está postergando su vida. Las cosas se logran aquí, ahora, en este momento. Y cuando se logran en este momento, ya no hay pretextos. Y eso es lo que hacemos con los sueños lúcidos. Dejamos de poner pretextos y logramos las cosas ahora. Es decir, cuando nos damos cuenta que podemos controlar los sueños, podemos controlar nuestra vida y no necesitamos asociar ningún éxito a nada. Noten que cuando alguien asocia algún éxito, es decir, cuando alguien dice que va a ser feliz o que va a poder lograr tal objetivo cuando tenga tal cosa, lo que está haciendo es asociar ese éxito a una condición. Y esa condición no va a llegar, porque esa condición va a llegar cuando sea feliz o cuando tenga éxito. ¿Se dan cuenta? Porque se ha asociado. Entonces se comienza por el lado al revés. Eso es justamente algo que se logra trabajando con sueños lúcidos y que, como hoy platicábamos, Serafín y yo, es justo lo importante, poder mirar que podemos cambiar las cosas y podemos comenzar a vivir hoy mismo, una vida diferente, ¿no? Y esto es algo, digamos que, como decía alguien por ahí, un antropólogo, en realidad el trabajo con los sueños lúcidos no es un trabajo con los sueños, es un trabajo con la voluntad de lo que podemos lograr, ¿no? Eh, bueno, ahí habría un paréntesis, pero no lo voy a hacer ahora. Entonces, en el sueño lúcido se aprende que todo aquello que se desea con verdadera intensidad, es decir, con fe, después de una espera paciente, se realiza. Sabiendo esto, debemos dejar de vivir como niños, siempre pidiendo, para vivir como adultos y adultas, invirtiendo nuestro capital vital. ¿Se dan cuenta? Dejar de pedir, empezar a bendecir, empezar a agradecer. Dos monjes rezan continuamente. Aquí creo que falta una parte. Eh, pero bueno, justo habla de esta historia, por ejemplo, donde dos monjes rezan continuamente. Uno está preocupado, el otro sonríe. El primero le pregunta, ¿cómo es posible que yo viva angustiado y tú feliz si ambos rezamos el mismo número de horas? El otro responde, es que tú siempre rezas para pedir. En cambio, yo solo rezo para dar gracias. Para lograr la paz, tanto en el sueño nocturno como en el sueño diurno, es decir, esta supuesta realidad,
Disculpen, tuve que darle entrada a personas que quieren entrar a la sesión. Para lograr la paz, tanto en el sueño nocturno como en el sueño diurno, que llamamos vigilia, hemos de estar cada vez menos implicados con el mundo y con la imagen de nosotros mismos. Es decir, el ego de eso que nos dijeron que éramos y que en realidad podemos transformar cuantas veces deseemos. La vida y la muerte son solo un juego. Y el juego supremo es dejar de soñar, es decir, desaparecer de este universo onírico para integrarnos en aquel que lo sueña, en la mente maestra, por así decirlo. Hay una imagen, y termina este capítulo así, Jodorowsky. Hay una imagen que aún no he tenido la suerte de experimentar, los sueños terapéuticos compartidos. Bueno, antes de entrar a este párrafo, está muy hermoso, ¿no? Lo que dice Jodorowsky, lo que dice es las posibilidades que tenemos sobre el sueño y que además, esto también lo hemos mencionado en muchas sesiones, la idea de que dejar de soñar, despertar, no es algo que ocurra en los sueños, sino en la vida y que llega un momento donde esto puede pasar de la vida a la vigilia. Pero entonces se dan cuenta que el trabajo con sueños lúcidos tiene pretensiones mucho más altas que simplemente la diversión, o incluso superar miedos. No es menor superar miedos, pero cuando superamos miedos empezamos a enfrentar realmente cosas mucho más trascendentes en la vida. Así que bueno, hay una dimensión, dice Jodorowsky, que aún no he tenido la suerte de experimentar, los sueños terapéuticos compartidos. Se cuenta que María Sabina, y aquí entra la otra parte, la sacerdotisa de los hongos, recibió a un hombre que tenía un dolor atroz en una pierna. Ni los remedios más sofisticados, ni la acupuntura, ni los masajes habían logrado aliviarlo. La anciana dividió en dos partes iguales una porción de hongos para compartirla con su paciente. Se acostó junto a él, se durmieron abrazados. Ella vio en sueños cómo el paciente, convertido en nahual, devoraba un cordero. El dueño el dueño del rebaño lo golpeó con un hacha hiriente, hiriéndole una pata. María tomó al animal e imponiéndole las manos en el miembro herido, lo sanó. La curandera y su paciente despertaron al mismo tiempo. A este, el dolor de la pierna le había desaparecido. Nunca más volvió a experimentar tal sufrimiento. Aquí, bueno, este es un sueño compartido, como le llaman, los sueños terapéuticos compartidos, como lo llama Jodorowsky, que es un fenómeno muy extraño, muy sorprendente, que quizá haya personas que digan, bueno, eso no es posible. Sin embargo, y el mismo Jodorowsky dice que él no ha experimentado estos sueños. Sin embargo, acabamos de leer un sueño en donde él sueña donde aparecen su hijo y su papá fallecido y su hijo vivo con quien no tenía mucho contacto. Y al despertar, este hijo le llama y tienen un encuentro amoroso, incluso cariñoso en sentido físico, y digamos, como si siempre hubiese sido así, y cuando no era así, al menos así lo relata, justo después del sueño. Y entonces ahí es donde quizá podemos empezar a borrar la frontera entre el afuera y el adentro, ¿no? Porque se acuerdan cómo le dice Jodorowsky, tú vives en mi interior, en un nivel de conciencia, ¿no? Le dice a su padre, pero en realidad está teniendo un sueño con repercusiones tangibles en la vida diaria, en la vida de vigilia, como se le llama. Eso es muy importante porque entonces soñar con personas, verlas a las personas de una manera, nos lleva a producir cosas en esas personas. Cada vez que alguien piensa mal de otra persona, cada vez que alguien se queja de otra persona, cada vez que alguien insulta a otra persona, está forzando a la otra persona a eso que le estamos depositando. Naturalmente, muchas veces podemos sentir que tenemos razón en insultar o en enojarnos con otras personas, pero lo único que estamos haciendo es producir
cosas en las otras personas a veces pueden estar confundidas, tristes, enojadas, pasando por un mal momento, pero cada vez que pensamos mal de otra persona, hablamos mal de otra persona, agredimos a otra persona, lo que estamos haciendo es, en esos momentos, es provocar algo en esas personas, inducirlas, ¿se dan cuenta? Ya sea tanto que si lo vemos en un sueño o en vigilia. Es delicado. Debemos controlar nuestros pensamientos. Cada vez que sientan las ganas de insultar o de quejarse de otra persona o enojarse con otra persona, deténganse. Porque lo que están haciendo es producir eso en la otra persona. Y lo de menos, a lo mejor, alguien puede decir es, bueno, pero le va a la otra persona. Pero eso que han producido en esa persona regresa con las consecuencias, con el efecto, es decir, sí, con las consecuencias de lo que se provocó en esa persona tras ese pensamiento, tras eso que se dijo. Eso es justamente la cuestión, las cuestiones karmáticas. Esto pueden creerlo o no, pero yo cada vez lo he podido vivir y experimentar, corroborar. Cada vez que borramos, resoñamos o borramos una memoria en sueños o con otras técnicas de recapitulación o cualquier otra, podemos experimentar alivio porque nos volvemos a reconciliar o volvemos a estar en blanco frente a otras personas, frente a las personas con las que quizá nos creíamos mejor, ¿no? Quizá nosotros nos sentíamos con derecho a criticarlas, a pensar mal de las otras personas. Hagan el siguiente ejercicio. Miren a las personas que más mal les caen, que más enojo les causan, que más desprecio les pueden producir, que incluso más daño les hayan hecho, y mírenlas pensando algo positivo en esas personas y se van a sorprender. No permitan que esos pensamientos lleguen. Y cuando se esfuercen en ello, van a empezar a experimentar algo diferente. Ustedes, alguien puede decir, pero ¿cómo? No porque yo piense algo diferente de esa persona va a cambiar. Podrían sorprenderse. Aunque, claro, una vez que se ha lanzado un pensamiento, una emoción, eso no deja de existir. Eso está ahí. Está merodeando, está acechando, a menos que bajemos a niveles profundos y lo borremos. Eso es una de las cosas que se puede hacer con sueños lúcidos o con resoñar. Sembrar, resolver esos temas. Por ejemplo, cada vez que alguien hizo una promesa con otra persona que no pudo cumplir, esa promesa sigue ahí, rondando. Y por eso las personas no se pueden desprender de personas, de sitios o de cosas o de eventos. Hace falta resolver eso y los sueños son una gran ayuda. Resolver las cosas en sueños borran todo eso que pusimos en marcha, justo lo reintegra. Eh, yo hasta tuve vínculos, ¿no? Trabajos en donde tuve fuertes diferencias con otras personas y pude corroborar después, como haciendo ejercicios de esta naturaleza, pude reconciliarme con esas personas, con algunas en persona, con otras, ¿no? Ya no fue necesario, pero pude sentir la paz, ¿no? Que ya estaba cada quien por su lado. ¿Cómo lo hizo Jodorowsky? Muchas de las cosas que les pasan a las personas, por ejemplo, muchas de las cosas que las personas dicen que les hicieron brujería, que les hicieron mal de ojo o que a alguien les está boicoteando, en realidad es lo que esas mismas personas lanzaron a otras y ahora lo experimentan con una energía que regresa, una energía que les entorpece, que les afecta, que les daña, incluso que les enferma. Pero no pueden reconocer que es su propia energía regresando, porque ahora ya viene incluso como un bólido con toda la energía que provocaron en la otra persona. Por eso es importantísimo que resueñen todos sus sueños, los sueños que tienen mensajes inadecuados para sus vidas y que dejemos de pensar mal, de agredir a otras personas. Es justo eso, ¿no? El trabajo de la beatitud quizá a la que se refiere Jodorowsky, que es parar los pensamientos negativos. En general, parar los pensamientos, ¿no? Vivir en el presente, dejar de preocuparse por el futuro y sufrir por el pasado.
pero es sobre todo dejar de producir cosas que no queremos. Todo lo que les pasa a ustedes en sus vidas lo han producido en algún momento. Y una vez que lo produjeron, bueno, ya está ahí. Ya no queda más que hacerse responsables. Y entonces hay que resoñarlo y hay que sembrar cosas nuevas. Pero ahora que ustedes empiezan a tener estas claves, hay que empezar a controlar esos pensamientos y solo soñar, solo sembrar cosas que anhelamos para nosotros y para nuestro entorno. Ya no les compartí ahí el sueño que hace Jodorowsky, ¿no? Por más personas, pero es esencialmente esto. Y ahora notemos esto. Vean. Esto es un fragmento del libro Los hongos alucinantes, que bueno, no se ve bien ahí, de Fernando Benítez, editorial Era que hace tiempo en la pandemia entró en crisis, no sé cómo esté ahora, esperemos que estén bien. Y es un fragmento justo es un libro que trata sobre la gran parte del libro, sobre María Sabina. Y sobre Robert Gordon Wasson, se escribe así tal cual, Wasson, creo que se pronuncia Wasson o Wasson, ¿no? De hecho, tengo entendido que a él justo en Huautla de Jiménez, donde encontró a María Sabina, le decían el gordo Guasón, ¿no? Y bueno, hay un fragmento en donde antes de que pueda conocer a María Sabina, ¿no? Es en torno a María Sabina, no es, esta historia no es específicamente sobre María Sabina, pero es en torno a ella. Wasson eh, 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 está buscando a un curandero, una curandera que le introduzca en el consumo de los hongos, ¿no? De plantas de poder. Y bueno, no lo encuentran y bueno, justo en su primer viaje, esto es me parece en el 53, relatan esto. El tiempo que disponía Wasson llega a su fin y no había logrado, llegaba a su fin y no había logrado relacionarse con un curandero Cota Ciene. Aquí, disculpen, cuando lo pasamos al texto, se perdieron los números, pero la palabra, me parece que el mazateco, que es el que hablaba justamente María Sabina, es una lengua tonal, lo que quiere decir que cada sílaba tiene una entonación, un tono diferente, y entonces esto el tono más alto, ¿no? Está indicado de acuerdo a números aquí, pero bueno, aquí ya no apareció, ¿no? Cotacine, algo así era, ¿no? Ni había podido asistir a una ceremonia de hongos. Don Roberto tuvo una corazonada. Había conocido a Erlinda, que era una maestra, una profesora, de ahí que le había recibido, y la había conocido junto con un señor llamado Aurelio, que sabía de hongos un poco, ¿no? O al menos, no tampoco, pues, pero no era el curandero que estaban buscando. Y dice Roberto Wasson, ¿y si Aurelio fuera el curandero que buscamos? En este momento hacía su silenciosa aparición Aurelio. Dinos, Aurelio, le preguntó don Roberto, ¿tus experiencias siempre tienen éxito? Sí, siempre, respondió Aurelio. Un hijo del señor Wasson está en Boston y desea tener noticias de él. ¿Podrías ayudarnos esta noche? Debemos aclarar que en 1953 los hongos no se utilizaban con el propósito de provocar éxtasis por el éxtasis mismo. Se empleaban, es decir, no se usaba de manera recreativa. Se empleaban siempre que se trataba de curar una enfermedad o resolver un problema y la persona que contrataba al curandero debía someterle a su consideración en caso concreto. Wasson, en efecto, no había recibido ninguna carta de su hijo Pedro, muchacho de 18 años que trabajaba en una empresa de Boston, y aunque estaba preocupado, presentó su problema. No porque creyera en los dotes adivinatorios de Aurelio, sino como un pretexto para asistir a la deseada ceremonia de los hongos alucinantes. ¿Se dan cuenta? Era un poco una maña que tenía ahí don Roberto. Aurelio consultó con la profesora Erlinda, y después de muchas cavilaciones accedió a la petición de don Roberto. Deberían estar listos a las 9 de la noche y advirtió que habían diferentes maneras de llevar la ceremonia. Unos curanderos recitaban, cantaban e incluso lanzaban gritos. Por el contrario,
Él permanecía tranquilo y nunca levantaba la voz. Como los hongos no se expresan en otro idioma que no sea el mazateco, pedía que lo acompañara su hijo Demetrio a fin de que les tradujera las palabras del hongo. La ceremonia, celebrada en la pobre casa de Aurelio, fue la ceremonia clásica donde ofician tradicionalmente los curanderos mazatecos. Altar con santos católicos, velas, huevos de totola, copal, cacao, piciate, plumas de guacamaya, cañutos con aguardiente y papel de amate. A las 11:05 Aurelio pregunta, ¿dónde está Pedro? En Boston. Aurelio le pregunta, en Boston. Aurelio apaga las velas y pasan 2 horas en la oscuridad y el silencio más absolutos. A la 1:05 se descubre, a la 1:05 se desencadena una tempestad sobre Huautla. Truenos, relámpagos, lluvia, bruscamente suena un disparo. Demetrio exclama, ¡homicidio! Pies descalzos corren por el sendero cerca de la casa, una puerta es golpeada, se escuchan 3 disparos más a través de la tempestad y el tiroteo. Aurelio prosigue imperturbable su rito. Distingue trabajosamente a Pedro porque está lejos en una ciudad extranjera. Más tarde los hongos dictan su sentencia. Pedro está vivo. Lo buscan afanosamente para enviarlo a la guerra. Posiblemente no lo encuentren. De cualquier modo, resulta penoso decirlo. Alemania tiene algo que ver en este asunto. A continuación, los hongos afirman que Pedro no está en Boston, como cree el señor Watson, sino en Nueva York. Grandes dificultades casi lo hacen perder la cabeza y piensa en sus familiares al extremo de llorar. Nunca ha tenido semejantes problemas. No sabe cómo decir a sus padres lo que le ocurre. Antes de concluir la ceremonia, a la 1:45, los hongos revelan que uno de los parientes de los Watson debe caer seriamente enfermo en el curso del año. Noten la predicción, ¿no? El hijo no está en Boston, es probable que lo busquen afanosamente para mandarlo a la guerra, hay algo que ver con Alemania, y encima un familiar de los Watson va a caer enfermo en el transcurso del año. Ok, esta es la predicción de los hongos. De esta prolija ceremonia, Watson recuerda la grave mirada que le dirige el único ojo de Aurelio Carreras, ¿no? Este era un señor tuerto de Huautla. Nosotros hubiéramos querido terminar aquí nuestra historia de Huautla, escribe Guasón, pero la lealtad nos obliga a decir algo más. Nuestra actitud en relación a la ceremonia y particularmente en relación a las palabras proféticas allí anunciadas, había sido la de una amable condescendencia. Nos decíamos que era cruel de nuestra parte pedirle a Aurelio, encerrado en su mundo indio y letrado, así lo dice el texto, penetrar comprensivamente en los problemas de la familia Watson de Nueva York. Sus poderes adivinatorios sometidos a una prueba tan dura, de momento nos parecieron de una debilidad lamentable, aunque desde luego nosotros anotamos lo que nos dijo. Noten, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues nada de lo que dijo suena que vaya a pasar, ni sea cierto, pero bueno, él que puede entender, ¿no? Viviendo en Huautla de Jiménez, en un país del tercer mundo, y bueno, en ese tiempo, ¿no? Ahora las cosas están cambiando un poco. Eh, a este país supradesarrollado, ¿no? Además en Nueva York, un centro financiero importantísimo. ¿Y qué pasa? Volvimos a nuestra casa en la segunda semana de septiembre, dice Guasón. En la cocina de nuestro departamento de Nueva York encontramos los restos de una fiesta que Pedro había organizado con sus amigos. Las facturas de los proveedores consignaban la fecha, fin de semana 15 a 16 de agosto. Cuando vimos a Pedro, nos confirmó lo que habíamos visto. Riéndonos, consideramos esto como un indicio palpable de los hongos sagrados y no volvimos a pensar en el asunto. Es decir, que realmente no estaba en Boston como ellos pensaban. La predicción de Aurelio sobre el ejército nos había parecido absurda. Después de todo, Pedro, a la edad de 17 años, no se había enrolado en la Guardia Nacional, se había enrolado en la Guardia Nacional y gracias a esto no había sido movilizado. Sin embargo, poco después de nuestro regreso a Nueva York, salí a Europa en viaje de negocios y en las últimas horas de la mañana del 3 de octubre llegué a Ginebra. Me esperaba un telegrama de la casa con una noticia sensacional. Pedro acababa de expresar su determinación, todavía no realizada, de enrolarse en el ejército regular por 3 años. Había tomado esta decisión después de una crisis prolongada en relación a una muchacha
crisis que alcanzó su punto culminante durante nuestra estancia en México. Recuerden que además veía a don Aurelio justo que estaba pasando por una situación que no le podía comunicar a sus padres, ¿no? Se me rogaba enviarle un telegrama a Pedro pidiéndole aplazara su irreflexiva marcha. Envié el mensaje, pero antes de que llegara a Pedro, este había firmado su compromiso. No fue sino más tarde que la declaración de Aurelio de pronto nos volvió a la memoria. Algunos meses después, concluido el periodo habitual de entrenamiento, Pedro entró al servicio por órdenes del ejército, no en Japón, sino en Alemania, como lo había dicho don Aurelio. Queda nuestra predicción final, la grave enfermedad que debía caer sobre un miembro de la familia familia para los mazatecos abarca toda la paredera. Esto parecía improbable, ya que nuestras familias son extremadamente limitadas, pero en febrero de 1954, un primo hermano, a los 40 años y en plena vitalidad, sucumbió súbitamente a un ataque cardíaco. Bueno, ¿por qué hemos incluido esto? Porque así como hemos visto que Jodorowsky pudo sembrar un sueño que le resolvió, aquí podemos ver como un trance de hongos provocó todo un vaticinio, toda una predicción que después se vuelve real. El asunto acá es que es una predicción eh, eh, nefasta, es decir, ¿no? Puras malas noticias. También quiero ser muy respetuoso aquí respecto a lo que acabamos de leer. Estamos hablando de gente probablemente con un conocimiento ancestral o heredada, ¿no? De conocimiento ancestral. Digo probablemente porque también me parece que es ingenuo pensar que todas las personas que se vinculan con las plantas de poder han podido heredar esa información. Indudablemente ha habido personas que sí, ¿no? Y me parece que María Sabina era una de ellas. Pero también podemos ver que esto corresponde a una forma de concebir el mundo. La forma de concebir el mundo tiene que ver, en este caso, con que las cosas están afuera y uno solamente es receptor de ello. Y es justo lo que debemos evitar con los sueños lúcidos o sueños en general. Cada vez que alguien dice que predice la muerte de otras personas o que ha coincidido y no ha resoñado esto, ahí hay un problema. Sobre todo cuando se cuentan estos sueños con la intención de decir, ¿ves? Yo lo soñé. Ahí hay un tema, porque eso es algo que se pudo resoñar. Y de nuevo, estas cosas nos podemos deslindar de los efectos que se pudieron haber puesto en marcha ahí. Noten que ya es extraño, ¿no? Que haya coincidencias entre un sueño y lo que ocurre en la vigilia, pero no tomar responsabilidad ante ello tiene que ver justo con lo que ¿no? llamaban la era antigua y que supuestamente estamos entrando ahora a esta nueva era en donde justo el asunto es que nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sueños y de lo que queremos para nuestra vida y no simplemente nos tumbamos a dormir sin tomar responsabilidad de lo que estamos teniendo, nuestros contenidos oníricos, nuestros contenidos mentales y de lo que estamos pensando de otras personas. Lo que quiero decir es que en general mi sugerencia es no abandonarnos en general a los sueños y si ya lo hicimos, bueno, resoñar lo que no sea correcto, hacer lo posible por recordarlos, pero también con los pensamientos y bueno, yo no recomiendo mucho las ceremonias con plantas de poder. Eh, Karina Malpica, una persona renombrada yo diría que es una autoridad famosa y respetada por sus estudios en el consumo de sustancias eh, digamos que alteran la percepción, la conciencia. Ella en su página, ¿no? que, en Mindsurf, que recomiendo puedan revisar, dice todas las sustancias, ella lo dice así, afectan a los chakras. Eh, Todas. Inicialmente dice algunas pueden ayudar, pero a la larga todas estancan o perjudican a los chakras. Entonces, bueno, eso es algo que yo dejo aquí porque considero que es mucho mejor hacer un trabajo vinculado a los sueños, porque ahí somos nosotros trabajando para lograr nuestros propósitos sin necesidad de ningún apoyo. Somos libres y podemos llegar a temas profundos solo con nuestra propia intención, con nuestro propio poder. Pero por supuesto,
hace falta desarrollarlo, hace falta trabajar y hace falta entrenarse, ¿no? Descubrir cómo lograrlo. Y es precisamente lo que hacemos en este curso. Insisto que este es el propedéutico de cara a este curso, el curso Guerreros del Ensueño, donde una vez más les comparto, son 5 niveles: iniciación a los sueños lúcidos, voluntad y sueños lúcidos, técnicas de sueños lúcidos y conciencia de sueño, para llegar justo a la parte final de Guerreros del Ensueño, que es lo que le da el nombre a toda la formación. Ya están listas las inscripciones. Esta semana pueden tener el mejor descuento para incluirse, donde tenemos estos niveles, cada nivel de un mes. Estos son 5 niveles de entrenamiento, de ejercicios para su vida diaria, no solamente para los sueños, sino para lograr enfoque, concentración, memoria, y con efectos, por supuesto, positivos, para poder lograr cualquier cosa que queramos, no solamente sueños. Y bueno, van a tener esta información, estos contenidos durante un año. Durante un año nos vamos a poder ver en sesiones en vivo para seguir entrenando las personas que hayan entrado a estos cursos y, digamos, mientras ellos pase este año, en el transcurso de este año, si hay nuevas, abrimos nuevas inscripciones, van a poder entrar a esas nuevas inscripciones. Para recapitular, para recordar cómo hacerlo, para volverse a entrenar en cada uno de estos niveles. Insisto, esta semana es la semana en la que está el mejor descuento, así que pueden aprovecharlo. Ya hemos enviado las ligas a las comunidades de WhatsApp y a los canales de Telegram. Si estás viendo esto desde Facebook o YouTube, puedes solicitar, mandar un mensaje para que te compartamos esta información. Y muy importante en este nuevo ciclo, que es todo el curso completo, la formación completa de sueños lúcidos, llamada Guerreros del Ensueño. Vamos a estar haciendo meditaciones cada sesión o ejercicios grupales para lograr el enfoque, ¿no? Para sembrar sueños lúcidos o sembrar resoluciones en los sueños, y para trabajar temas que estén surgiendo en sus sueños, porque es muy importante trabajar los sueños que estén ocurriendo, aunque no sean lúcidos, porque muchas de esos sueños están generando, digamos, desviando su atención a lo que realmente importa, que es ser consciente, que es resolver temas, y hay temas que están pendientes. Entonces, en la medida en que se resuelven esas cosas, que tienen que ver con temas de trabajo, temas laborales, temas de pareja, temas familiares, eso, resolviendo eso, somos más libres, más ligeros y podemos entrar de lleno a esto. Lo que quiere decir que en el fondo, cuando ustedes estén inscritos a este curso, no solamente van a hacer un curso de sueños lúcidos, sino que van a estar haciendo un trabajo terapéutico, un trabajo de desarrollo personal tremendo. Durante un año, cada vez que ustedes quieran entrar semanalmente a estas sesiones, van a poder estar experimentando trabajo profundo sobre sus propias vidas para lograr lo que ustedes se propongan. Mi compromiso en esta ocasión es sobre todo trabajar con temas para apoyar a las personas a vivir vidas mejores, sobre todo en la parte material, que creo que es algo de base importante para poder hacer cualquier otra cosa. Pero bueno, en medio hay otros temas también que son muy importantes, ¿no? Los temas de relaciones y de familia. Todos esos temas los vamos a estar trabajando en este curso a lo largo de todo un año. Es, insisto, una formación sumamente completa. Ya tienen toda la información, insisto, pueden pedirla si es que no la tienen. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que compartir, ya sea de la sesión del día de hoy o ya sea de el curso. Hoy es el penúltimo día del propedéutico. Mañana cerramos el propedéutico y pasado mañana se cierran las inscripciones con el mejor descuento. Así que bueno, no sé si hay dudas o comentarios. Flor pregunta, ¿hay algún libro de Greenberg sobre sueños? Ay, mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo he leído poco a Greenberg. Quien es el experto en Greenberg es Octavio, que es quien ha dado los cursos sobre Greenberg. Pero podemos preguntarle a él. Sé que hay textos en donde él ha novelado, ¿no? Experiencias sobre sueños. Hay un libro incluso que revisaba hace poco, donde hace una ficción sobre comunicaciones de budistas
que ellos meditando y sabios de pueblos originarios haciendo trabajos de ensoñación y se comunican en otro plano, ¿no? Pero bueno, yo honestamente no soy el experto en Greenberg, pero le podemos preguntar a Octavio y mañana quizá podamos tener alguna referencia sobre textos de Greenberg, ¿de acuerdo? Gracias, Flor, a ti. Pero bueno, ahí queda de tarea. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no hay más dudas o comentarios, cerramos la sesión del día de hoy, porque además estoy a 3 minutos, estamos a 3 minutos de entrar a otra sesión, donde justamente estoy muy emocionado porque la sesión del día de hoy, para las personas que van a entrar a la que sigue, que es el curso de interpretación de sueños, vamos a hablar sobre Castaneda. Entonces, hoy ha sido un día muy místico, muy mágico, preparando sesiones y además han pasado cosas muy increíbles, muy bonitas el día de hoy. Así que, ¿no? Hoy particularmente había un sol esplendoroso, ¿no? Creo que tiene que ver con los temas que estamos tocando. Bueno, me gustaría creer. Les envío un muy fuerte abrazo. Tengan una excelente noche. Les enviamos ahorita el recordatorio de dónde pueden inscribirse al curso. Mañana les enviamos la grabación con un breve resumen de todo lo que vimos el día de hoy, como lo hemos estado haciendo en las comunidades de WhatsApp y en los grupos, canales de Telegram. Insisto, y les enviamos la liga donde se pueden inscribir para que la tengan a la mano. Bueno, nos vemos, que tengan linda noche y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para cerrar el propedéutico. Les envío un muy fuerte abrazo.